Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde vamos a estar resolviendo un par de ejercicios de grafos hamiltonianos. El primer ejercicio nos pregunta si este grafo complemento es hamiltoniano, ¿sí? G es un grafo desconexo que tiene 15 vértices y 91 aristas. Y queremos ver si el complemento es hamiltoniano. Lo primero que yo quisiera hacer es calcular la cantidad de aristas del complemento. Pero para ello tenemos la siguiente fórmula. Sabemos que la suma de las aristas de G más la suma de las aristas, más la cantidad de aristas de G complemento nos da la cantidad de aristas en el grafo completo. ¿Sí? Y sabemos calcular la cantidad de aristas en un grafo completo, ya sea por el teorema del apretón de manos o por la fórmula de conteo que vimos en el primer apunte teórico. En este caso voy a usar el teorema del apretón de manos. Sé que tengo 15 vértices de grado 14 y tendría que dividirlo por 2. Bien, también tengo la cantidad de aristas de G, así que lo único que me resta es despejar el cardinal de G complemento. Bueno, entonces tengo que el grafo complemento tiene 14 vértices. 14 aristas. Bueno, fíjense que acá lo que podemos decir ya directamente es que no es hamiltoniano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para que un grafo sea hamiltoniano tiene que tener al menos tantas aristas como vértices. Y en este caso eso se incumple. Si yo no me hubiera dado cuenta de eso, otra cosa que podría haber hecho es lo siguiente. Notemos que G complemento es conexo, ya que G es disconexo. Teníamos un ejercicio de la práctica que nos pedía probar que el complemento de un grafo desconexo era conexo. Entonces tendríamos un grafo conexo con 15 vértices y 14 aristas. Es decir, tenemos un árbol. Bueno, pero en un árbol todos los vértices son de corte y en un grafo hamiltoniano no tenemos vértices de corte. Conclusión, el grafo no es hamiltoniano. Entonces, con cualquiera de estos dos argumentos ya podemos concluir que el grafo no es hamiltoniano. Vamos con el ejercicio 2. Nos preguntan por este grafo, decir si es hamiltoniano o no. Voy a ir acá a este Jamboard. Y entonces, notemos esto. Fíjense en los vértices 4 y 6. Si yo los elimino, obtengo el siguiente grafo, ¿sí? Aproximadamente. Estoy haciendo el dibujo manualizado. Tengo un grafo que tiene 3 componentes conexas. ¿Pero qué ocurre? Fíjense en el lema 1. Nos dice, sea G un grafo hamiltoniano y es un subconjunto de vértices de G, entonces G menos S tiene lo sumo cardinal de S componentes conexas. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un grafo que no cumple con esta segunda condición, bueno, es porque no era hamiltoniano. ¿Qué significa que no cumpla con esta condición? Que si yo saco una cierta cantidad de vértices, tenga más componentes conexas que la cantidad de vértices que saqué. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Yo saqué 2 vértices y tengo 3 componentes conexas. Bueno, la única conclusión es que no es hamiltoniano. Otro argumento podría haber sido fijarse en el vértice 6 y ver que es de corte. Como dijimos antes, los grafos hamiltonianos no tienen vértices de corte. Otro posible argumento es por construcción. ¿Sí? A lo último del apunte teórico tenemos unas ciertas reglas de construcción para construir ciclos hamiltonianos. Si el grafo fuera hamiltoniano, de vuelta estamos yendo por el absurdo, entonces tendría un ciclo hamiltoniano, es decir, un ciclo que pasa por todos los vértices. Bueno, en particular tendría que pasar por el vértice 8 y por el vértice 9. Pero para ello tendría que sí o sí usar las aristas 6, 8, 8, 9 y 6, 9. Pero si uso estas 3 aristas, estoy cerrando acá un ciclo, con lo cual no voy a poder tener un ciclo que pase por todos los vértices. Bueno, llega el absurdo, por lo tanto, el grafo no es hamiltoniano. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos lo siguiente, un grafo simple que tiene 2 vértices de grado 3, 2 de grado 5, 2 de grado desconocido, 1 de grado 2. G cumple que tiene 14 aristas y que el vértice de grado 2 es vecino de los de grado 3, que también son vecinos entre sí. Y tenemos que probar que G es hamiltoniano. ¿Sí? Bueno, a mí lo que me gustaría poder usar es el teorema de Ore. ¿Por qué? Porque estamos casi en las condiciones del teorema. Fíjense, tenemos un grafo simple que tiene 7 vértices en total, 2 de grado 3, 2 de grado 5, 2 de grado n y 1 de grado 2. Es decir, se satisface esta parte. Ahora, si pudiéramos ver que se satisface esta otra, la conclusión es que el grafo es hamiltoniano. Para que se satisfaga esta parte necesitamos ver que todos los vértices no adyacentes, cuando sume sus grados, me den mayor o igual que la cantidad de vértices. Fíjense lo siguiente. Si yo sumo los de grado 5 con cualquiera de los demás, desconociendo los de grado n de momento,
me da mayor o igual a 7. Con el de grado 2 me da exactamente 7, con el de grado 3 me da 8 y con los mismos de grado 5 me da 10. Con los de grado 3 y los de grado 2 no me tengo que preocupar porque los de grado 3 son vecinos entre sí y también son vecinos con el de grado 2, con lo cual no requiero que cumplan esta condición. El gran problema yace en los vértices de grado n, que no sé qué grados tienen. Si tuviesen grado 1, por ejemplo, no podría utilizar el teorema. Pero si tuviesen grado 5, sí. ¿Sí? Entonces, vamos a averiguar el grado de los vértices. Para eso podemos usar el teorema del apretón de manos, ¿sí? Porque tenemos la cantidad de aristas y varios grados. Entonces, nosotros sabemos que la suma de los grados de los vértices, en este caso sería 3 más 3 más 5 más 5 más n más 2, da 2 veces la cantidad de aristas. En este caso, 28. Bueno, acá... Ay, perdón, ¿dónde copié todo esto? Ya lo ponemos acá abajo. Ahí está. Bueno, ahora nos resta despejar el n, ¿no? Entonces, acá tenemos 18 menos 28, nos queda 10, entonces 2n es igual a 10, con lo cual n es igual a 5. Bueno, entonces como estamos en las condiciones del teorema de Ore, podemos afirmar, estamos en las condiciones del teorema de Ore, podemos afirmar que el grafo es hamiltoniano. ¿Sí? Fíjense que está cumpliéndose esta situación de que todos los vértices que no son vecinos suman al menos 7. Pasemos al siguiente. Se copió acá abajo, perdón. Entonces, sea G un grafo simple, tal que su complemento es la cantidad de vértices de G menos 3 regular. Nos preguntan cuántos vértices tiene que poseer G para poder garantizar que sea hamiltoniano. Bueno, empecemos viendo que si el complemento es B de G menos 3 regular, nosotros podemos averiguar, podemos tratar de justificar que el grafo original es regular, tiene una cierta regularidad. A ver, ¿qué tiene que ocurrir? La suma de un determinado vértice en G más la suma en su complemento me tiene que dar la cantidad de vértices, la cantidad de vértices menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, el grado de un vértice arbitrario en G complemento es la cantidad de vértices de G menos 3. Más K, que en nuestro grafo va a ser K regular, tiene que darme la cantidad de vértices en G menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, simplemente restamos ambos lados, sumamos y nos queda que K es igual a 2. Es decir, nuestro grafo va a ser 2 regular. Bien, entonces sabemos que nuestro grafo va a ser 2 regular. ¿Sí? Entonces, tratemos de averiguar esto de cuántos vértices tendría que tener para poder garantizar que sea hamiltoniano. Bien. Empecemos notando que si tenemos menos de 3 vértices, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, como mínimo yo tendría que tener 3 vértices. Como mínimo tengo que tener 3 vértices. Luego, si tengo 3 vértices, su complemento es 0 regular. Tengo 3 vértices. El complemento de G es 0 regular. Y G sigue siendo 2 regular. ¿Sí? Entonces tenemos un grafo de 3 vértices que es 2 regular. ¿Sí?
y es simple. Bueno, la única clase de isomorfismo posible es un C3. Entonces, en estas condiciones, G es un C3. Bueno, tenemos muchos argumentos para decir que C3 es hamiltoniano. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir que posee un ciclo hamiltoniano, que es el mismo C3. Podríamos utilizar el teorema de Dirac, que es el corolario del teorema de Ore, ya que todos los vértices satisfacen que su grado, en este caso 2, es mayor o igual que b de g sobre 3, que en este caso es 3 sobre 2, 1,5. 2 es más grande que 1,5. Con cualquiera de los dos argumentos podríamos garantizar entonces que el grafo es regular. Es hamiltoniano. Entonces, si G posee 3 vértices, es hamiltoniano. Bueno, pero el ejercicio no termina acá. Nosotros tenemos que ver los demás casos. ¿Sí? Entonces, podríamos tratar de ver que los grafos 4, 5, 6 y 7 regulares en adelante sean hamiltonianos. Entonces, veamos qué pasa con 4 vértices. Veamos qué ocurre con 4 vértices. ¿Sí? Me voy a ir al Jamboard un segundo. Entonces, en este caso tendríamos un grafo de 4 vértices que sabemos que es 2 regular. ¿Sí? Y es simple. Bueno, como es 2 regular, necesariamente alguno de los vértices, voy a agarrar tiene que tener 2 vecinos. Y no pueden ser los dos el mismo. Ahora, este vértice tiene que tener otro vecino. Este no puede ser porque el grafo dijimos que era simple. Este en principio podría ser, pero ¿qué pasa? Si este es vecino, después este me queda suelto y no puedo hacerlo vecino de nadie. Con lo cual, la única opción posible es esta. Y finalmente, la única opción posible para que estos dos tengan grado 2 es esta. Es decir, tengo una sola clase de isomorfismo. ¿Sí? Entonces, por construcción, con 4 vértices, G es un C4. Bueno, de vuelta podemos utilizar el argumento del teorema de Dirac para garantizar que el grafo es hamiltoniano. ¿Por qué? Tenemos que todos los vértices tienen grado 2 y ese número es mayor o igual que 4 sobre 2. Bien. Bueno, con 5 vértices, veamos si lo podemos garantizar. ¿Sí? Tenemos un grafo de 5 vértices, que es 2 regular y es simple. Entonces, igual que antes, necesariamente uno de los vértices tiene que tener 2 vecinos. Este vértice tiene grado 2, pero este de acá no puede ser su vecino. La pregunta es, ¿podría ser este de acá? Si fuera este de acá, entonces estos dos tendrían que tener 2 aristas entre sí. Aristas múltiples. El grafo es simple, eso no puede suceder. Entonces tiene que ser alguno de estos dos. Si se fijan, es indistinto cuál de estos dos se elija. Voy a elegir este por comodidad. Bien. Ahora nos queda este vértice, o este es lo mismo, que tenemos que tratar de encontrarle otro vecino. Bueno, podría en principio ser este, pero después este no tendría con quién conectarlo, con lo cual necesariamente lo tengo que conectar al único vértice aislado. Bien, de vuelta por construcción nos queda un C5. Fíjense que con el C5 yo ya no puedo utilizar el argumento del teorema de Dirac. ¿Por qué? Porque todos los vértices tienen grado 2, pero 2 no es mayor o igual que 5 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá se me cae el argumento del teorema de Dirac y tengo que tratar de usar otro argumento para mostrar que el grafo es hamiltoniano. Bueno, por suerte estamos trabajando con un C5. Entonces, con 5 vértices. Es un C5. Y en un C5 el ciclo hamiltoniano es obvio, es el mismo C5. ¿Sí? Bien. Bueno, tendríamos que ver qué pasa ahora con 6 vértices. ¿Sí? Bueno, pero con 6 vértices, yo ya encontré un contraejemplo. Tengo un grafo simple, 2 regular, que no es hamiltoniano. ¿Sí? ¿Por qué no es hamiltoniano? Porque es disconexo, por ejemplo. O, si quieren, puedo borrar un vértice. ¿Sí? Y si fuera hamiltoniano, tendría que tener a lo sumo una componente conexa no trivial. Y tiene 2. No cumple con el lema.
si nosotros vamos generalizando, 7, 8, 9, siempre podemos armar dos ciclos, un C3 y un C, lo que corresponda, para completar la cantidad de vértices. Y en todos los casos podemos utilizar este mismo argumento de borro un vértice y tengo dos componentes conexas no triviales. ¿Sí? Entonces, las únicas cantidades de vértices que me garantizan que el grafo sea hamiltoniano son 3, 4 y 5. Con más no me sirve y con menos tampoco porque no tiene sentido el complemento. Bien, hasta acá el ejercicio 4. Vamos con el último ejercicio, el ejercicio 5. Tenemos que decidir si este grafo es hamiltoniano. Voy a llevármelo. Bien. Una primera cuestión que podríamos intentar hacer es buscar aristas vértices de corte. ¿Sí? A ver, 1 no es de corte, 2 tampoco, 3 tampoco, 4 tampoco, 5 tampoco. No encuentro vértices de corte. De hecho, si se fijan, todos los vértices están escritos en ciclos. ¿Sí? Con lo cual ninguno va a ser de corte. Bien. Bueno, otra cuestión que podríamos probar es de sacar una cierta cantidad de vértices y ver que tiene más de esa cantidad de componentes conexas no triviales. Todo el tiempo, ¿no? Para probar que no es hamiltoniano. Bueno, pero a ver, si yo quisiera separar el grafo, por ejemplo, sacando, no sé, el vértice 2 y el 3, y me quedan dos componentes conexas no triviales. No me sirven, me deberían quedar 3. Si yo saco, no sé, el 11 y el 6, me queda una sola. No está tan sencillo a la vista. Entonces tratemos de usar la tercera estratagema, que es mediante la construcción. ¿Sí? Supongamos que es hamiltoniano y tratemos de ver cómo sería su supuesto ciclo hamiltoniano. Bueno, si tiene un ciclo hamiltoniano tiene que pasar por el vértice 1, el 9 y el 10. ¿Sí? Pero para pasar por el vértice 1 tiene que usar estas dos aristas, necesariamente. Y para pasar por el vértice 9 tiene que usar estas dos aristas, necesariamente. Y para pasar por el vértice 10 tiene que necesariamente usar estas dos aristas. Pero fíjense que acá se cerró un ciclo. ¿Sí? Es decir, no puedo construir un ciclo que pase por todos los vértices. Porque tengo que usar sí o sí estas aristas que marqué en celeste y estas ya me forman un ciclo. ¿Sí? Entonces, por la última estrategia, ¿sí? ¿Dónde está? Acá. Esta serie de pasos, ya podemos deducir que el grafo no es hamiltoniano. Y fíjense que no pudimos resolverlo mediante los otros argumentos de vértice de corte o de encontrar una cierta cantidad de vértices. ¿Sí? Esto da como moraleja de que cada grafo va a tener sus distintas estratagemas, algunos múltiples, otros una sola, para las cuales podemos argumentar si eso no es hamiltoniano. Bien, espero que haya sido ilustrativo. Cualquier cosa, no duden en dejar sus preguntas en el foro. Hasta luego.